Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar la bienvenida a tu especial amor el día de hoy. Los jueves, viernes y sábado son especial amor. Los demás días son lecturas generales para también amor, solteros y economía. Bueno, si esa lectura no va a resonar el día de hoy, cariño mío, por favor, déjala pasar. Hoy vamos a hacer una pregunta bastante especial. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. Tal vez te conviene o no te conviene estar con esa persona. Hoy lo vamos a tratar de vislumbrar. Pero antes de eso, bueno, vamos a agradecer todas las cosas que hemos recibido. Vamos a agradecer todo lo que viene para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios del video. Si quieres que yo ore por ti, manifiéstalo en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi querido Piscis o mi querida Piscis. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver un mensaje general para ti el día de hoy, porque tus guías espirituales quieren también enviarte un mensaje general. Te dice: desata tu espíritu, expresa tus dones y baila al ritmo sagrado de la vida. Bueno, tal vez te estás presionando demasiado o tal vez te estás demorando demasiado para ciertas situaciones. Te dicen que vayas a un ritmo adecuado contigo y para poder avanzar. Recuerda que estás en un camino hacia la felicidad. Te están diciendo, todo no tiene por qué ser un drama en la vida. También debes buscarle el lado bonito, el lado bueno y positivo a las situaciones que se te presentan. Bueno, a veces dices, ¿cómo va a decir ella esto? Te digo que tal vez en el momento no, pero a la larga, después de algún tiempo, inclusive a veces después de años, uno dice, bueno, si esto no me hubiera sucedido, no hubiera pasado esto otro, o yo no sería de esta manera, o yo no hubiera conseguido esto. Bueno, todo tiene una lección y tiene un porqué en la vida. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo y yo sano, o escribe hecho está en los comentarios del video. Vamos ahora con nuestra lectura. Ya sabes que podrías estar en contacto cero o también esta podría ser una lectura en espejo para ti. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. También nos apoyas por ahí y haces realidad estos mensajes para que sigan llegando a ti día con día. Bueno, quiero que pienses en tu persona especial en este momento, que la nombres, que la traigas aquí en este instante. Vamos a responder esa pregunta para ti. ¿Realmente te conviene o no te conviene estar con esta persona? Mira, al parecer ustedes están como a las puertas de una ruptura de la relación de ustedes. Es una situación... tal vez ustedes estaban el uno y el otro montados en un pedestal, dependiendo, siendo muy dependientes el uno con el otro, o tal vez una de las dos personas, pero algo sucedió en esta relación, algo que los puso a ustedes a dudar realmente si seguir o no seguir con la pareja que están en este instante. Bueno, hay demasiados problemas, demasiadas situaciones y muy seguramente relacionado con amores pasados que nos sueltan, amores pasados que tal vez tienen ciertos vínculos, inclusive ciertos vínculos económicos, podría decir yo también en este instante. Hay personas que realmente a veces no se resignan, terminan con una persona y como que no se resignan a soltarlos y mejor dicho, ni prestan el hacha ni rajan tampoco, ¿ya? Ni conmigo ni sin ti. Cuando ven que una persona o tal vez ha visto que tú, esta persona, estás queriendo salir, estás queriendo estar con otra persona y se quiere inmiscuir, te quiere afectar de alguna manera. Eso se llama algo así como el síndrome del juguete abandonado. Es una situación bastante compleja la que estás viviendo ahora, pero vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. La relación está así como muy lejana, como muy fría.
pero vamos a ver si la situación sigue así y si realmente te conviene a ti luchar por esta persona, luchar por esta relación, o mejor hacer un cierre definitivo con este personaje. Están las cartas bastante pegadas, bastante renuentes en este día de hoy, pero las vamos a barajar para que ellas suelten la respuesta que tú necesitas en este preciso instante, en este momento. Bueno, mira, la cuestión es que no se ven las cosas muy bien, o sea, en un futuro más bien cercano podrías, la verdad es que hace falta hablar entre ustedes dos, hace falta solucionar muchas cosas. Definitivamente podrían sí avanzar, pero esto sería como poco a poco, pero en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de mucha lucha. Esta relación sería así, o sea, una relación muy, muy luchada, una relación en la cual ustedes, bueno, se ven muchas lágrimas, se ven mucha desilusión, mucha desazón, pero si ustedes perseveran podrían salir adelante de esta situación. Yo te digo que podría ser hasta una relación tóxica. Ya tú con lo que te estoy diciendo mirarás si realmente te conviene o no te conviene seguir con esta persona. No te puedo decir yo sí, no te puedo decir no, porque son tus sentimientos, es tu camino, es tu aprendizaje. Y recuerda que tú eres el arquitecto, la arquitecta de tu realidad y tomas tus propias decisiones. Solamente aquí te estamos dando un panorama de lo que podría resultar en un futuro más bien cercano. Tus guías espirituales te dicen que tú sabes exactamente lo que está sucediendo, y lo que te estoy diciendo yo acerca de tu futuro, de lo que está pasando, de lo que tú piensas y presientes, tú ya lo sabes, tú lo presientes, tú no eres ajeno a esta verdad, a esta realidad. Y tal vez no porque otra persona te haya dicho algo, no, es que tú tienes dones psíquicos y has podido vislumbrar muchas cosas que otras personas no lo pueden ver. Bueno, listo, te dicen, mira, sigue como esa voz interior tuya. Sí, estás tal vez muy enamorado, muy enamorada, pero hay algo por allá como que no te cuadra, como que no te acaba de ajustar con esta persona. Hazle caso a eso que está por allá dentro tuyo. Tal vez te resulte muy doloroso la separación, estar sin esta persona, pero yo sé que a la larga tú vas a poder lograr muchas cosas. Crea tu propio camino. Tal vez esto que se está sucediendo ahora se ha convertido en un drama para ti, pero estás al parecer como caminando sobre los pasos de la vida de otra persona. No, debes crear tu propio camino, debes hacer tu propia vida y avanzar tú también. Piensa en este momento solamente en lo que tú quieres, en lo que tú amas hacer, y mantente enfocado en eso. No permitas que ni esta persona con la que tú estás, ni familiares, ni siquiera tú mismo, tú misma te digan que tú no puedes hacer las cosas, que tú no puedes avanzar. A que lo puedes hacer definitivamente, y con notas superiores, con notas totalmente altas. Bueno, mira, también hay personas a ti que te dicen una cosa, otros te dicen otra, te aconsejan muchas cosas, pero lo que yo te digo es, hazle caso a lo que tú sientes, hazle caso a esos presentimientos tuyos, a tu intuición, porque es que ahí está la respuesta. Inclusive yo te podría decir que, mira, o sea, todo lo que yo te digo también ha sido dado porque tú has visto muy seguramente cosas en las redes sociales de tu persona especial, has visto su celular, has visto sus mensajes tal vez, y ahí has visto muchas cosas. Bueno, ahí también hay una prueba ya física, no solamente tus presentimientos, sino también una prueba física de lo que realmente está sucediendo.
tú en esta relación te sientes es como oprimido, como que tú no puedes ser tú mismo, tú misma. No, o sea, cuando la relación es así, no, definitivamente no. Debe existir como campanas ya, campanas de alerta acerca de palabras, de actitudes que tiene la otra persona con uno y decir, no, o sea, si esta persona hace esto ahora conmigo, quién sabe qué hará más adelante. Entonces, mira bien, fíjate bien. Yo sé que tú no eres de las personas que se queda ahí esperando, perplejos o perpleja, viendo lo mal que te tratan o las situaciones que suceden, esperando que se mejoren. No. Yo sé que tú no haces ese tipo de cosas y que reaccionas conforme a ti, a lo que tú quieres, a lo que tú amas realmente. En este momento te sientes muy confundido, sí, muy confundida, sí, pero te repito, hazle caso a eh, a tu, a tu presentimiento, a ese tuyo interior. Va a suceder algo de improviso, sí, te va a causar dolor, pero es algo como que te va a abrir los ojos a ti, definitivamente, sí. Y en ese momento tú vas a tener que hacer una elección, vas a tener que escoger lo que sea correcto para ti, lo que sea bueno para ti, definitivamente. Esta es una oportunidad para ti, para poder ir mucho más allá en cuestiones personales, ya sea de estudio, de trabajo, de dinero, de espiritualidad, de tal vez hacer ese viaje o irte a esos estudios que tal vez estabas deteniendo por estar con esta persona. Mira, si no tienes la suficiente fuerza de voluntad, pide al cielo, pide al universo que te dé esa fuerza de voluntad. Puedes prender velas, tal vez velas amarillas, una vela blanca para que te dé esa fuerza para poder avanzar, para poder seguir adelante. ¿Ya? Todo lo que tú des, que sea en equilibrio, estás dando todo por esta relación y al parecer no estás recibiendo mucho. Date cuenta en eso también, todo tiene que ser en equilibrio y apréndelo que eso se debe aplicar no solamente para esta relación, parece que bastante dispareja que estás en este instante, sino para tu vida en general. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me amo, yo supero esta adversidad y yo me alejo de personas tóxicas. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te quiero muchísimo, Piscis, y te espero en una próxima oportunidad.